Capítulo 11. Aine puso un pie en el escalón mientras Lihan se afanaba en ayudarla para hacérselo más fácil. Al fondo, Roy le preparaba una especie de camastro con 2 o 3 mantas que había encontrado dobladas en una esquina. Una vez en el interior, miró a su alrededor. El carromato de Lotiriano era realmente grande. Podía dar cabida a 4 personas sin que tuvieran que ir muy apretadas, a pesar de que estaba atiborrado de cachivaches, cuerdas de distintos grosores, cuencos de barro y madera, tiras de pequeños cristales sujetos a un cordel que pendían de los 4 farolillos que iluminaban el interior, velas, ollas y cacerolas, entre un largo etcétera de artículos que no supo identificar, unas veces amontonados y otras simplemente colgados. Cuando consiguió acomodarse, observó que el techo y la parte superior de las paredes que lo formaban estaban decorados con los mismos símbolos extraños del exterior. A veces se trataba de representaciones de flechas con solo una hilera de plumines, otras triángulos sobre los que se habían dibujado aspas cruzadas con un círculo en uno de los extremos. También pudo ver algo similar a la concha de un caracol sobre 2 ángulos opuestos, entre otros muy dispares entre sí. «Lihan, te estoy esperando. Debemos partir ya», oyó la voz de Ux en el exterior. Aine miró a su amigo. Este parecía embobado con algo que sostenía entre los dedos. «¿Qué es?», preguntó ella. «Una figurita», dijo acercándose para mostrársela. Tallada en una especie de mineral de color azul verdoso, era más gruesa en la parte superior e iba disminuyendo hasta terminar en punta. Representaba a una mujer entrada en carnes, tallada con elegancia y un estilo como no había visto antes, de líneas definidas que marcaban curvas que en realidad parecían no existir, como si, para formarlas, hubieran golpeado la pieza para arrancar lascas. En el rostro resaltaban los ojos, prácticamente 2 óvalos con una hendidura central para el iris, y los labios curvados en una sonrisa arcaica. En el abombado vientre también encontró otro de aquellos grabados extraños, 2 círculos, uno sobre el otro, con una línea curva vertical que los conectaba por lados opuestos y otra perpendicular con la misma forma que dividía la primera. «Es muy bonita», apreció ella. «Así es», respondió Lihan metiéndosela en el bolsillo mientras le hacía un cómico guiño. «No tienes remedio», le sonrió. «¡Lihan!», volvió a gritar Ux con exasperación. «¡Ya voy!», exclamó girando el rostro hacia la puerta abierta del carro. «¿Estarás bien, Chispas?», preguntó con evidente preocupación. Ella asintió mientras recibía una leve caricia en la mejilla. Antes de marcharse para atender la llamada de su hermana, Lihan dedicó una mirada cargada de advertencias a Roy, quien, en ese momento, acercaba una banqueta de patas cortas para sentarse junto a ella. «¡Lihan, por la misericordia de Idel! ¡Sal de una maldita vez!». La irritación de Ux iba en aumento. «Lihan, como no salgas ya entraré yo a buscarte», oyó a Ackerman, quien se había asomado por un pequeño ventanuco que comunicaba con el pescante y lo miraba con el ceño fruncido. «No hay tiempo que perder». Está bien», aceptó él conciliador antes de desaparecer por el hueco de la puerta. Roy se apresuró a cerrar. Después se acercó a ella y se aseguró de que estaba convenientemente tapada. «No te preocupes, estoy tan calada como tú y no hay manta que solucione eso». «Lo sé, pero algo tendré que hacer por ti». Se encogió de hombros. «He prometido cuidarte». «¿Ah, sí? Entonces tendré que darte las gracias», sonrió. Aunque las punzadas de dolor producidas por la herida eran cada vez menos agudas y más espaciadas, cuando el carro se puso en marcha sintió bastante malestar y cerró los ojos. Quizá evocar el pequeño rostro de Bryce y concentrarse en recordar lo sucedido para intentar encontrar alguna pista que se le hubiera pasado inadvertida la ayudaría a sobrellevar el traqueteo. «¿Te encuentras peor?», preguntó Roy pasados unos minutos. Al elevar los párpados lo vio inclinado sobre ella, mirándola fijamente. Sus ojos de color ámbar, como la miel de lavanda que tanto le gustaba a su madre, reflejaban una misteriosa mezcla de inquietud, fascinación y algo más que no supo identificar. «En realidad», se detuvo para intentar describir lo que sentía. «No,
Y a la vez sí, no sé cómo explicarlo. Es una sensación muy extraña. Hay momentos en los que tengo la mente como nublada, mientras que en otros la tengo extraordinariamente clara. El dolor no ha desaparecido ni mucho menos, pero siento los músculos fortalecidos, más tonificados, igual que cuando trabajas toda la jornada y, después de unos días de sufrir los habituales dolores, notas como si hubieran crecido. Nos dejaste a todos estupefactos con lo del cochero. ¿Cómo? No sé a qué te refieres. ¿A eso que hiciste?, exclamó agitando los brazos como si estuviera imitando unos movimientos que hubiese visto. La forma en que te zafaste y le clavaste el puñal. ¿Dónde has aprendido eso?, terminó. Aine lo miró desconcertada. ¿En qué momento había perdido la memoria? No recordaba haber hecho nada memorable. Mientras Lihan hablaba con el artífice del rescate, fue consciente de que tenían el cuerpo de un hombre muerto a pocos pasos de sus pies. Pero... «Te llamas Roy, ¿verdad?». La profunda voz de Ackerman interrumpió sus pensamientos. «Así es, señor. Roy Wood a su servicio», respondió él con aire marcial. «Pues deja descansar a la chica», ordenó. «Aunque este amable buhonero ha accedido a llevarnos parte del camino, cuando nos apeemos aún tendremos que caminar un buen trecho hasta llegar a nuestro destino. Debe recuperar algo de energía, o al menos intentarlo». Aine tuvo que morderse los labios para no reír ante el mohín que compuso Roy. «No te molesto, ¿a qué no?», preguntó él bajito, después de inclinarse sobre su oído para que nadie más lo oyera. «No, casi nada», respondió ella también susurrando para seguirle el juego. «¿Qué sabrá él?», masculló Roy mientras se echaba hacia atrás para reclinar la espalda sobre la pared. Lo vio cerrar los ojos y pensó que dormiría, pero al parecer estaba muy equivocada. Apenas pasaron unos segundos cuando volvió a hablar. Ack, lo llaman así, ¿no? Entiendo el motivo, para matar a los guardias. Seguramente si no lo hubiese hecho el otiriano, lo habría hecho usted. ¿Me equivoco?» «No te equivocas», respondió él. «Aunque intuyo que se acerca un pero», añadió con resignación. «No es mi intención faltarle el respeto, pero ¿ese hombre no se ha arriesgado mucho por un puñado de monedas y baratijas? Quiero decir, el asunto no iba con él, después de todo». Ackerman rió tras oír que el ambulante arrancaba una flema y lanzaba un buen esputo al suelo. «Parece que naciste ayer, muchacho», se oyó a Ackerman. Tanto ella como Roy elevaron la vista hacia la ventana desde la que se asomaba el viejo antes de responderle. «Todo el mundo sabe que los otirianos no sienten ninguna simpatía por la asamblea de Idel, ya que ésta considera los cultos paganos como una grave herejía», les contó. «Bueno», dijo él incómodo mientras se llevaba una mano al cogote. «Está claro que no todo el mundo lo sabe. ¿Verdad, Aine?». En realidad ella sí lo sabía, pero al ver la súplica en el rostro pecoso del pelirrojo, no pudo llevarle la contraria y asintió. Un nuevo temblor, similar al que habían sufrido durante el rescate, sacudió el terreno y el buhonero detuvo la carreta un momento antes de reanudar la marcha. Oyó que murmuraba con Ackerman algo acerca de que los dioses estaban intranquilos por los fenómenos extraños que estaban aumentando en todo el reino. Incluso aseguraba haber escuchado numerosos reportes acerca de animales muertos que regresaron a la vida como monstruos. «Las señales aumentan, no hay duda», confirmó Ackerman. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Tendría algo que ver con aquella bruja? ¿Y con Bryce? Algo en su interior, indefinible y ancestral, le decía que así era. Ackerman se despidió de Yurgo con un apretón de manos, el deseo de prosperidad en sus futuros negocios y una promesa de ayuda en caso de que la necesitara. El hombre aceptó el ofrecimiento con la prudencia y la reserva que caracterizaba a los suyos y continuó su camino rumbo a la capital. Los otirianos eran un pueblo singular, sin duda. Recios, serios y leales. A lo largo de su vida había conocido personalmente a muy pocos. Podía contarlos con los dedos de una mano. Aunque para la gran mayoría de los habitantes de Artana eran objeto de burla y rechazo social, en su opinión eran dignos de admirar. Un ejemplo de supervivencia y defensa de sus propios ideales y creencias.
Su sociedad fue la que más resistió a la hora de oponerse a la unificación del reino bajo un único mando. Solo gracias a la difícil accesibilidad de los terrenos donde vivían, lograron conservar gran parte de su independencia. Sin embargo, también fueron los más castigados por las huestes de Adracel. Con su población no solo diezmada, sino exterminada, despojados de sus tierras y de su forma de vida endogámica, los que quedaron prefirieron ganarse la vida como nómadas. Buhoneros, cazadores, artesanos, mercenarios. Optaron por vivir al margen de una sociedad que les era ajena y hostil. «Bueno, un poco como yo mismo», se dijo encogiéndose de hombros mentalmente. Había dejado de llover, y aunque durante los primeros metros del camino que debían recorrer a pie lo hizo junto a la chica y el muchacho, decidió tomar la delantera para, de esa forma, marcarles un ritmo algo más acelerado. Sabía que produciría más sufrimiento a Aine, pero primaba llegar a la cabaña lo antes posible para que Enelin pudiera tratarla. Cuando vio cómo la chica se había deshecho del cochero de la Inquisición al tiempo que murmuraba esa extraña letanía, ya sospechó que algo no andaba bien. Ella era muy joven y el hombre muy corpulento para poder reducirlo en circunstancias normales. Saber que había sido herida por una bruja no debería haberlo sorprendido, en tanto había sido testigo de su fuerza y el control de sus movimientos al encontrarse en peligro. Pero su sorpresa aumentó cuando la oyó hablar con el muchacho en el carro. El que no recordara el incidente y la manera en que había descrito cómo se sentía, además de las horas que habían pasado desde la herida y el hecho de que continuara con vida, no le habían dejado lugar a dudas. Aine era especial y estaba sufriendo las consecuencias de la transformación mediante el vínculo sin saberlo. Llegar a esa conclusión lo llevó a otra mucho más angustiosa que se vio agravada al recordar el comentario que hizo el otiriano después del temblor de tierra. Los fenómenos extraños aumentan. Lihan le había dicho que la bruja se había llevado al hermano de Aine. Si ella era una Cantia. No quiso pensar en lo peor. Cabía la posibilidad de que la consanguinidad fuera solo por parte del padre. Entonces no habría por qué temer nada. Miró a la pareja que lo seguía un par de metros por detrás. Roy se había ofrecido a cargarla sobre su espalda después de que ella flaqueó. «Aine», la llamó, y ambos lo atendieron. «¿Cómo se llama tu hermano?» «Bryce. Se llama Bryce». «¿Y quién le puso ese nombre?» La pregunta era sencilla y aparentemente inocente, pero su respuesta quizá corroborara lo que se temía. Podría haber atacado el asunto sin reservas, pero no quería despertar suspicacias en el muchacho que los acompañaba. No conocía al joven, no podía confiar en él. «Mi madre. Ella ya lo llamaba así incluso antes de que naciera», respondió después de mirarlo con desazón. Al ver aquel gesto, Ackerman se preguntó qué sabría ella de la posible naturaleza de su hermano y de la suya propia. «Al morir en el parto, mi padre aceptó aquel nombre en su memoria», añadió la chica. Después de oírla, Ackerman atacó el camino aún con más determinación. Muchas mujeres morían debido a complicaciones durante el alumbramiento, pero si Aine era una Cantia, tal como apuntaban todas las pistas, Bryce, el hermano, sin duda era un portador. Solo ellas podrían dar a luz a uno, y en caso de hacerlo, perdían la vida. Por eso las Cantias preferían vivir en soledad, apartadas de todo y también de la posibilidad de enamorarse. Durante los años oscuros, ellas fueron las más perseguidas por Adracel. La vieja bruja necesitaba alimentarse de la sangre de los portadores para no perder su poder y no degenerar en una crisálida. Unas fueron sometidas al vínculo y convertidas en brujas para engrosar su ejército, y otras fueron obligadas a concebir con la esperanza de obtener la preciada sangre de sus retoños varones. Después de la caída y con el alzamiento de la Inquisición todopoderosa, para evitar ser nuevamente perseguidas por la Asamblea, que las consideraba herejes y servidoras del maligno, las pocas que quedaron con vida buscaron el refugio del anonimato o la protección de los caballeros de la Mira, a cambio de sus clandestinos servicios como curanderas. Todo ello derivó en que, con el paso de los años, aún mermara más el número de Cantias vivas.
El horror sufrido por sus predecesoras aún estaba muy arraigado en ellas. Por eso el hecho de que Aine hubiese nacido ya era una rareza en sí mismo. Pensar en el niño, en Bryce, trajo a su mente recuerdos que lo acosaban cada noche al cerrar los ojos para intentar descansar. Bosques de Greda, 60 años antes. Robert se sujetó al cuerno de la silla de montar después de pisar el estribo y tomó impulso. Era la segunda vez que intentaba subirse al caballo. No era que no supiera hacerlo. Había aprendido a cabalgar casi al mismo tiempo que a caminar. Pero esa tarde estaba nervioso. Era la primera vez que su padre, el respetado y venerado Sir Elric Arden, lo llevaba de caza. «Mujer, ya cuenta con 11 años. Suficientes para aprender», fue la respuesta a las quejas de su madre cuando la noche anterior le comunicó que esa mañana lo acompañaría. Una vez sentado sobre el animal, volvió a mirarlo buscando su aprobación, pero éste se limitó a girar el rostro para encarar el camino. Robert no se amilanó, ni dejó que el gesto minara de ninguna manera las ganas que tenía de emprender aquella nueva aventura, e irguió la espalda para seguirlo. Tras él oyó los pasos de un par de escuderos que portaban las lanzas y un criado que sujetaba los perros. Desde siempre había sabido que su padre esperaba mucho de él. De hecho, no pasaba día sin que le recordara su posición y sus obligaciones. Sir Elric era el mismísimo capitán de la Orden de los Caballeros de la Mira, y aunque no era un cargo que se heredara con el apellido, anhelaba convertirlo en su sucesor, por lo que comenzó su instrucción prácticamente desde la cuna. La Orden contaba ya con más de un siglo de existencia. Los pueblos silvestres, 8 años después de acusar al anterior rey Haakon Turgon de incompetente en la lucha contra las hordas de Adracel, lograron coronar a su héroe, Felvar de Cramhor, como rey de Artana, conscientes de que debían permanecer unidos frente a posibles intenciones invasoras de los reinos vecinos o nuevas amenazas por parte de las derrotadas brujas. El reciente soberano mantuvo la mayoría de las infraestructuras políticas y religiosas previas a la caída y, aunque la Inquisición era la herramienta más útil de la Asamblea de Idel para mantener a raya a los silvestres ortodoxos, auspició la creación de la Orden de la Mira como una organización exclusivamente dedicada a prevenir una nueva caída. Se concibió como una orden militar civil. Sus principales caballeros eran los líderes que dirigieron la rebelión de los caídos y su objetivo era proteger a posibles portadores y combatir a las brujas. Tomaron como emblema a una mira rampante que combatía a una serpiente. El áspid, obviamente, representaba el mal, mientras que la mira era enemiga natural de las serpientes y poseedora, según las Cantias, de un veneno que podía contrarrestar el emponzoñamiento que producían las brujas en los humanos al herirlos. Durante los 125 años posteriores a su creación, la divergencia entre las ideas de la Orden y las del culto de Idel fue creciendo. La Inquisición los acusaba de confiar más en la cuestionable virtud de una alimaña como la mira que en la propia fe, y tachaban de habladurías la más que probable posibilidad de que fuera el sacrificio de un portador el que terminara con la terrible tiranía de Adracel, en lugar del poder salvador de Idel, el misericordioso, el vengador, el justo y el verdugo. Para no alimentar ese enfrentamiento cada vez más evidente y peligroso, la Orden procuró mantener alejado cualquier discurso religioso de su función para evitar ser acusados de herejía. Sin embargo, no pudieron impedir que surgieran cultos clandestinos en favor de la figura del portador. Pero gracias al respeto que les profesaba el grueso de las poblaciones del reino por dedicarse a la atención, ayuda y protección de quien lo necesitase, y al hecho de que no existieran testigos directos de la derrota de la vieja bruja, toda discusión entre ellos y la Asamblea de Idel no pasaba del terreno ideológico. En cualquier caso, la Inquisición continuó con la búsqueda de los portadores para erradicarlos, al considerarlos la semilla que alimentaba el mal llamado Adracel, mientras que la Orden de los Caballeros de la Mira lo hizo para protegerlos, ya que eran la clave para destruirla. La tarde estaba bien entrada cuando llegaron al inicio de un paso especialmente angosto. Antes de penetrar en la senda,
Su padre elevó un brazo solicitando el apoyo de los escuderos que los acompañaban mientras detenía el caballo. Se cruzó en el camino y Robert se preguntó cómo se las apañaba para no clavarse el pomo de la silla de montar en el voluminoso vientre. «Adelantaos para echar un vistazo y llevad a los perros», dijo con su rotunda y grave voz. Tomó buena nota mental de las directrices que les marcó, pues sabía que, al regresar, le haría preguntas en cuanto al procedimiento seguido. Los pajes, después de hacerles entrega de las lanzas, se apresuraron a cumplir con las órdenes recibidas. Habían pasado largos minutos mientras esperaban la señal de los escuderos para continuar, cuando llegó hasta ellos el angustioso grito de un niño. El lamento desató también la alarma en los perros y pronto los oyeron ladrar a lo lejos. Robert intercambió una mirada con su padre. «Quizá la pieza es grande y algún aldeano de los alrededores se ha asustado», expuso sin querer pensar en otras opciones menos halagüeñas. Se encontraban en pleno corazón del bosque, muy lejos de cualquier población para que su suposición pudiera tener viso alguno de certeza. «Vamos», dijo Sir Elric sin más. Se tragó las ganas de hablarle del temor que sentía crecer en su interior y espoleó el caballo para seguirlo. Cuando salieron del camino flanqueado de rocas, se abrió ante ellos un pequeño claro rodeado de altos y gruesos árboles. Al fondo, alcanzaron a ver desaparecer, entre la espesura del sotobosque, a los dos escuderos. Con las espadas alzadas, seguían a los canes, que continuaban ladrando sin parar. Su padre avivó aún más a su cabalgadura sin pensarlo dos veces, y él lo siguió. Atravesaban el claro a buena velocidad cuando escucharon un par de aullidos de dolor. Los ladridos de los perros cesaron inmediatamente después. Antes de llegar a la hilera de árboles, Sir Elric dejó caer la lanza al suelo, y él hizo lo mismo. Aquella pértiga, que únicamente servía en la caza de jabalíes y poco más, sería un estorbo para atravesar la abundancia de troncos que se alzaban ante ellos. «Desenvaina tu espada, muchacho», aconsejó su padre sin mirarlo mientras extraía la suya. Apenas avanzaron los primeros metros cuando notaron que una bruma densa comenzaba a cubrir el suelo. Levantó los ojos y entonces fue cuando vio a los perros muertos y los dos escuderos enzarzados en una violenta lucha contra una vieja de aspecto siniestro y engañosamente enclenque, que les hacía frente sin amilanarse. Incluso parecía disfrutar de la pelea. Se carcajeaba mientras las raíces de los árboles más cercanos parecían cobrar vida bajo su poder para enredarse entre los pies de los escuderos. Su padre se lanzó en aras de ayudar a sus hombres sin reparar en nada más. Robert no supo qué hacer ni cómo reaccionar. Se quedó petrificado reconociendo en aquella haraposa y ajada mujer a una de las brujas de las que tanto le había hablado su padre, la serpiente que debía reducir la poderosa espada de los caballeros de la Orden. A la izquierda, unos metros más allá, un enorme nogal presidía la batalla como un gran y majestuoso rey de reyes que la admiraba imperturbable. Sus ojos recorrieron el tronco de arriba a abajo hasta notar que algo se movía en la base. Percibió unos brazos alzados entre las raíces que pugnaban por escapar. La desesperación con la que se agitaban tratando de liberarse prendió en su pecho la chispa de la audacia. La sintió extenderse por todo su cuerpo en cuestión de segundos y abandonó su caballo con la intención de llegar hasta allí sin ser visto. Corrió sorteando algunas rocas y usando otras para ocultarse. Alternó los pasos con carreras y se detuvo de tanto en tanto para echar un vistazo a la pelea. La bruja había destrozado la garganta a uno de los escuderos con sus afiladas y mortales uñas, y al otro lo lanzaba por el aire, mientras su padre continuaba repeliendo con valor y destreza cada uno de los envites de aquellos endiablados sarmientos que emergían para impedirle llegar a la distancia necesaria para poder terminar con ella. Robert cubrió los pocos pasos que lo separaban del nogal y comprobó que un niño, que no debía contar con más de 6 años, se encontraba preso en el suelo, sujeto por las cepas del árbol y sobre la tierra humedecida por su propia sangre, forcejeando para tratar de escapar de aquella horrible prisión. De las raíces que lo sujetaban con fuerza crecían otras, más finas, flexibles y alargadas, que trataban de sujetarlo con más firmeza. Sin saber muy bien cómo actuar, clavó la punta de su espada en uno de aquellos vástagos y logró cortarlo.
Viendo que la hoja de su arma era demasiado grande para poder manejarla con precisión y corría el riesgo de herir aún más al pequeño, extrajo la daga y comenzó a cortarlos con rapidez. Los más delgados sucumbieron bajo la afilada hoja de su puñal, pero otros requirieron de toda la fuerza y tenacidad que pudo reunir. Durante el combate, las raíces más duras y ásperas produjeron heridas al pequeño, que comenzó a sangrar todavía más. Robert, temiendo perderlo de aquella forma, arremetió con ahínco en su resolución de sacarlo de allí, mientras lanzaba rápidas miradas a su espalda. Fue entonces cuando comprobó que la bruja lanzaba a su padre violentamente contra un árbol y el hombre caía desmadejado e inconsciente. Sin dedicarle ni una mirada más, el maldito engendro se dirigió hacia ellos con una promesa de muerte en la negra mirada. Sintió el corazón latir desbocado en su pecho y atacó la tarea con obstinada voluntad, nacida de la desesperación. Consiguió liberar la mitad superior del cuerpo del pequeño y lo rodeó con los brazos para ayudarlo. La cantidad de sangre perdida, en la que él mismo estaba empapado, tornaba el agarre resbaladizo, y mientras tiraba hacia arriba, buscó sus ojos para rogarle que pusiera de su parte. Lo encontró debatiéndose entre la consciencia y el abandono, demasiado débil como para ayudarlo. Un fuerte golpe en el costado lo arrancó de su lado y, haciéndolo caer, lo apartó del pequeño y se encontró desarmado al verse en la necesidad de soltar el puñal para protegerse del golpe. Mientras se recuperaba, vio a la vieja agacharse y extender las manos abiertas sobre el niño. «Solo y...» No pudo terminar aquella especie de orden arcana, pues el pequeño recuperó la suficiente energía para sujetarla de la muñeca. La bruja gritó de dolor mientras se agarraba el brazo. Donde la sangre del niño la había tocado, la arrugada piel comenzó a retraerse, encendida y humeante, del mismo modo que un pergamino se consumía bajo las llamas. Robert se dijo que no había tiempo para plantearse más opciones o posibilidades y, aprovechando que la vieja se encontraba todavía agachada, se lanzó hacia el hueco donde la sangre del niño se había derramado y restregó ambas manos sobre el barro ensangrentado antes de estirarse hacia la bruja y abarcar su arrugado rostro con las palmas. El aullido de tremendo sufrimiento que emergió de su garganta mientras caía hacia atrás fue aterrador. La sangre del niño parecía actuar como ácido sobre sus tejidos, corroyéndolos. La vieja se retorcía, tratando de ponerse en pie, mientras chillaba presa de una tortura indefinible. Él no perdió el tiempo en deleitarse con su hazaña. Volvió a rodear al pequeño para tratar de extraerlo. Las raíces dejaron de constreñir el cuerpo, libres del poder de la bruja, mientras ésta continuaba gritando y cubriéndose el descarnado rostro con sus horripilantes y esqueléticas manos. Ser Elric, quien había conseguido recuperar la conciencia, llegó en ese momento aún un poco aturdido, si bien entre ambos tiraron del cuerpo del niño para por fin liberarlo. Robert miró a su padre al advertir que éste se debatía entre llevarse al pequeño y terminar con aquella maldita bruja. «¡Padre!». Solo le bastó esa palabra y una mirada para sacarlo de aquella disyuntiva. El capitán de la Orden de la Mira asintió con vehemencia, antes de seguirlo hacia los caballos, con el único y sagrado objetivo de salvar la vida del portador.